Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Hoy empezamos con la cifra del día, la cifra más importante del día, que no puede ser otra más que esta. 12,53% y corresponde a la cifra de inflación anual para el mes de noviembre que esta madrugada reveló el DANE en Colombia. Se trata del nivel más alto desde el mes de marzo del año 1999. Solo en el mes de noviembre de este año, la variación en la inflación, el crecimiento en el costo de vida fue del 0,77%. Y la cifra de inflación superó las expectativas de los analistas. Recordemos que esta será la base para la negociación del salario mínimo que regirá durante el 2023. Viviana Villate nos tiene el reporte. La cifra de inflación de noviembre pasado fue del 0,77%, mientras que el acumulado anual alcanzó el 12,53%. La categoría que más pesa y la categoría con mayor variación es alimentos y bebidas no alcohólicas. En los últimos meses, el costo de vida de los hogares colombianos ha tenido una tendencia al alza. En enero de 2022, la inflación anual fue del 6,94%, en febrero de 8,01%, a marzo se mantuvo en 8,53%, pero en abril subió a 9,23%. En mayo tuvo una leve desaceleración con un 9,7%. Sin embargo, desde junio y hasta noviembre, la inflación no ha tocado techo, una situación que preocupa a los analistas de cara a la negociación del salario mínimo. Es una inflación atípica para un noviembre. Normalmente noviembre no supera el 0,20%, recordemos fue 0,77%, y esto hace que seguramente el Banco de la República en su reunión del 16 de diciembre suba otro punto porcentual la tasa de interés. Seguramente el salario mínimo para el próximo año deberá subir entre 13,5% y 14%. En noviembre, Cúcuta reportó el mayor costo de vida, mientras que Tunja la ciudad más barata para vivir. Y en su acumulado anual, Bogotá reporta la menor inflación del país, con baja de precios, especialmente en las frutas frescas. Y para analizar el panorama de la inflación en Colombia, su impacto en el bolsillo de los hogares colombianos y cómo influirá esto en la negociación del salario mínimo, entre otros temas muy interesantes, nos conectamos a esta hora de la noche con el doctor Germán Cristancho. Él es el gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Doctor Cristancho, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo, doctor Cristancho. ¿Por qué esta cifra de inflación, la más alta desde marzo o desde el mes de abril del año 1999, sorprendió a la mayoría de los analistas? Pues Víctor, primero porque normalmente se hacen algunos cálculos previos a que se conozca el dato de inflación que reporta el DANE, y esos cálculos estaban oscilando alrededor del 0,6, 0,65%. La variación mensual fue de 0,77%, así que se ubicó por encima de las expectativas y de hecho hizo que la inflación de los últimos 12 meses en Colombia siguiera subiendo y se ubicara en 12,53%. Entonces, pues lo primero es que se ubicó por encima de esas expectativas y eso tiende de alguna manera a generar un incremento en las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, para los próximos 24 meses, y esa es una de las variables que normalmente el Banco de la República busca controlar. No obstante, yo creo que era un mes en el que los riesgos estaban inclinados al alza, sobre todo por lo que ha venido pasando en el factor climático. Las lluvias han dificultado el transporte y recolección de alimentos en el país y han bloqueado muchas vías en el país que por consiguiente limitan el transporte de alimentos a las centrales de abasto de Colombia. Y si uno se da cuenta, ese rubro, el de alimentos y bebidas no alcohólicas, fue uno de los rubros que más impulsó la variación de los precios al consumidor durante el mes de noviembre. Y durante los últimos 12 meses, en el último año, los alimentos pues son protagonistas, aportan, son los que más puntos están aportando a este costo de vida o al crecimiento en la inflación. Doctor Cristancho, pero además de los alimentos, ¿qué otras cosas están pesando bastante? ¿Qué otras cosas se han venido encareciendo de manera extraordinaria en Colombia? Pues si usted lo analizara por variación en los últimos 12 meses,
Efectivamente, alimentos es el rubro que más se incrementa con una variación del 27%, pero le siguen otras categorías como artículos para el hogar, por ejemplo, que se han encarecido o se han subido de precio en un 17.3%. Todos los rubros o divisiones de gastos relacionados con restaurantes y hoteles que han incrementado su precio en los últimos 12 meses en 16.84%. Esas son las tres categorías principales que están incrementándose en los últimos 12 meses y pues ahí ya vienen algunos como bienes y servicios diversos. En general, si uno lo viera por contribución, lo otro que yo sí diría, aunque ya empezó a cambiar ese comportamiento, es la contribución de electricidad. Digamos que todo el rubro de alojamiento, agua, electricidad y gas es uno de los rubros que más aporta a la inflación. Solo para hacerle el ejemplo de ese 12.53%, cerca de 4.7 puntos porcentuales están explicados por alimentos, 2.2 puntos porcentuales están explicados por estas divisiones que menciono de alojamiento, agua y electricidad, y 1.7 está explicado por restaurantes y hoteles. Y ahí ya le sigue con 1.4 puntos porcentuales transporte. Claro, pero doctor Cristancho, ustedes a veces hacen unos cálculos para medir la inflación estructural en la economía y es cuando le quitamos a ese dato general, a ese 12,53%, variables como los alimentos que son muy volátiles, ¿no? Por cosas como el clima que usted nos acaba de explicar y también los precios de la energía que también son muy volátiles. Cuando restamos esos dos grandes componentes, ¿la inflación en Colombia estructural subyacente sigue siendo muy alta? Pues la inflación ha venido fluctuando alrededor del 9%. La inflación subyacente efectivamente pues está alrededor de unos 300 puntos básicos por debajo de esta lectura que estamos teniendo. Y pues que de todos modos, en la medida en que estamos viendo alguna moderación en el ritmo de crecimiento de la economía, en el ritmo de gasto, en la perspectiva que tienen los mismos empresarios para los próximos 12 meses. Si usted se da cuenta, tanto las perspectivas a nivel internacional como a nivel Colombia apuntan a una desaceleración marcada para el año 2023. Probablemente las presiones de incrementos en los precios van a empezar a moderarse. Entonces yo diría que empezando por esas variables tan volátiles, vamos a empezar a ver descensos. Incluso, como ya lo mencionaba, el rubro de energía eléctrica, por ejemplo, en el mes tuvo una variación negativa de más de 1%, de 1.14%. Así que lo que deberíamos empezar a ver es que se modere. No obstante, sigue habiendo riesgos que van a mantener esa inflación subyacente o esa inflación sin elementos volátiles, la van a seguir manteniendo en niveles altos cercanos al 9%. Pero algo que yo diría es que, si usted se da cuenta, la variación del índice de precios al consumidor en el último mes fue de 0.77%. Pareciera que de todos modos las variaciones mensuales van a empezar a moderarse y eso se va a comparar con incrementos mensuales durante el año 2022, por ejemplo, en donde en meses como enero, febrero o marzo, las inflaciones mensuales fueron de 1.6% o superiores al 1%. Entonces yo creo que la inflación va a bajar, pero se mantiene en unos niveles realmente altos. Toca el tema de la energía y hay muchas cosas negativas en términos generales. Por lo que usted plantea, este dato fue negativo, ¿no?, para el país y todos estamos sintiendo esas cifras en nuestro bolsillo, pero usted destaca el rubro de la energía. Se ve una corrección intermensual. Esa puede ser una buena noticia dentro de todo lo malo que trae este dato de inflación y se lo pregunto porque cuando miramos la inflación por ciudades, particularmente las que están ubicadas en la costa colombiana, se han visto muy golpeadas. Son ciudades que tienen tal vez la inflación más alta del país y seguramente muy asociada a esto, esta inflación, a los costos de la energía en el Caribe. Sí, si usted de todos modos analizara, por ejemplo, los comportamientos por ciudades, uno empieza a ver que hay algunos rubros que empiezan a jalar la inflación abajo. Por ejemplo, algo que ha venido pasando aparte del precio de la energía eléctrica, de lo que viene pasando con los precios de algunas frutas frescas, por ejemplo, y esos dos rubros empiezan a hacer que la inflación se modere. No obstante, pues todavía, y es algo que es bien importante,
se siente y se ve el efecto de la tasa de cambio. Muchos de los bienes y servicios en Colombia se ven impactados por el nivel del dólar y en esa medida pues esas disminuciones en el precio de la energía y esas tarifas que como usted bien lo resalta, sobre todo en la costa caribe del país, venían generando unos incrementos en los últimos 12 meses muy fuertes, ya realmente llevan un par de meses mostrando descensos y probablemente lo que vamos a ver es una estabilización de esas tarifas y por lo tanto también un descenso en el ritmo de inflación que veníamos teniendo, pero en rubros como los precios de los vehículos, por ejemplo, estamos teniendo incrementos en los últimos 12 meses de casi 20%. En los productos de aseo personal también estamos teniendo unos incrementos superiores al 15%. Entonces, en la medida en que el dólar se mantiene en niveles altos, todavía esas presiones de productos importados a la canasta básica en Colombia o a la canasta de gasto, pues se sigue transmitiendo. Así que pues vamos a ver que esos descensos se tienden a compensar con otros rubros de gasto en el país. Doctor Cristancho, permítame un segundo, vamos a hacer una breve pausa, una pausa comercial y ya regresamos con usted para hablar un poco sobre perspectivas, el impacto que tendrá este dato de inflación en las negociaciones del salario mínimo, cómo será el 2023, entre otros temas. Ya regresamos. Con nosotros en Signo Pesos, seguimos hablando con Germán Cristancho, jefe de investigaciones económicas de Davivienda Corredores, sobre las cifras, sin duda la noticia económica más importante del día, esa trepada que sigue teniendo el costo de vida, la inflación en nuestro país. Doctor Cristancho, arranco este bloque preguntándole, bueno, ya analizamos las cifras más importantes, pero ¿por qué ha sido una tarea imposible para el Banco de la República y para el Gobierno Nacional controlar la inflación? Y es que venimos con incrementos consecutivos y muy fuertes en las tasas de interés del Banco de la República. Por un lado, el Gobierno Nacional también ha venido anunciando ciertas medidas, pero ¿por qué al final, con todo eso, no logramos el objetivo? Por lo menos encontrar un techo, que la inflación llegue a un techo y se detenga. Pues Víctor, yo creo que esa pregunta es muy valiosa en este momento porque estamos incluso próximos a que el Banco de la República tome la última decisión de tasas de interés en el año y ahí es donde se va a empezar a analizar un poco más si la inflación en este momento es una inflación que está principalmente impulsada por demanda, porque la gente está consumiendo mucho, o principalmente por oferta. Yo creo que lo que ha ocurrido hasta el momento es una mezcla de ambos factores, en donde lo que hemos tenido en el año era una fortaleza en el gasto de los hogares colombianos. Realmente veníamos viendo que el crecimiento de la economía colombiana impulsada por ese consumo de los hogares viene mostrando una dinámica que probablemente lleve a la economía a crecer a tasas cercanas al 8% y a tener un rebote en el tamaño de la economía muy fuerte. Incluso eso mismo se ha visto traducido en fortaleza en los datos de empleo que recientemente hemos conocido en el país. Pero por otro lado, es claro que en Colombia han influido algunos factores que no se han visto en otras economías, por ejemplo, de la región, como es el caso de Brasil, ¿sí? Y en donde la inflación ya empezó a descender. Y es que, por un lado, si usted analiza lo que ha pasado con el precio de los alimentos en Colombia, más o menos desde el segundo trimestre del año 2021, cuando tuvimos ese nacional, cuando tuvimos esos bloqueos, la afectación al sector de agroindustria fue muy importante. Y eso ha hecho que los precios de los alimentos en Colombia se incrementen mucho más que el promedio de la región o que el promedio mundial. Y seguimos viendo efectos de eso en la inflación de alimentos. Y por otro lado, que si usted le suma que en Colombia hemos tenido una devaluación del peso colombiano frente al dólar mucho mayor que en otras monedas a nivel mundial o que en otras monedas frente a países comparables en Latinoamérica, pues eso también tiende a presionar los precios a nivel interno. Tengamos presente que incluso Colombia es un país netamente importador, es un país que tiene déficit comercial, que importa muchos de los bienes que se estaban consumiendo, que se consumen y se compran en la economía colombiana. De hecho, las buenas ventas del comercio en buena parte también han estado explicadas por productos de tecnología, por computadores, que son productos que normalmente son importados. Entonces, realmente esos efectos de una fuerte demanda, del choque y el impacto que todavía se siente en el sector de alimentos, que se empató
con las lluvias y se empató con la situación de Rusia y Ucrania que afectó la disponibilidad y precio de los fertilizantes, ha mantenido presiones bastante importantes y el efecto tasa de cambio. No obstante, hacia adelante, yo le diría que para mí ya no es tan evidente que la dinámica de gasto de los hogares sigue tan fuerte. Yo he visto ya que la confianza de los consumidores en Colombia se ha empezado a moderar, que el gasto de los hogares en Colombia en el tercer trimestre incluso se contrajo frente al segundo trimestre y que los niveles de tasas de interés en los que estamos empiezan a frenar incluso la misma colocación de crédito en el país. Entonces yo creo que en este momento ese factor de demanda va a empezar a influir menos en la inflación, pero sí va a seguir influyendo el factor de restricciones de oferta o algunos temas relacionados con los precios de los combustibles, por ejemplo, la misma indexación de la economía hacia adelante. Claro. Doctor Cristancho, ahora que usted menciona como todas esas determinantes que hay detrás, que están por debajo impulsando el costo de vida, la inflación, hace un año exactamente, y usted lo recuerda muy bien, estábamos en ese mismo escenario, no en un escenario inflacionario tan alto, pero sí en la negociación del salario mínimo. Y en ese momento finalmente se llegó a la decisión de hacer un ajuste de 10 puntos porcentuales. Subió el salario mínimo para este año un 10%, pero en ese momento teníamos una inflación observada más o menos del 5%, es decir, el salario mínimo subió casi 2 veces el valor de la inflación. ¿Eso tuvo, cree usted, algún impacto sobre los niveles de inflación que estamos viendo hoy en día? Porque es que en ese momento muchos encendieron algunas alarmas y dijeron, no se puede hacer un incremento tan alto frente a la inflación, porque eso al final genera mayor encarecimiento de las cosas, una mayor demanda, un mayor consumo y más inflación. Yo creo que sin duda sí tuvo un efecto sobre el ritmo de gasto de los hogares colombianos y por lo tanto presionó el aumento de los precios de manera generalizada en la economía, pero creo que fueron además factores que se sumaron a esto. Como le decía, este año hacia el mes de febrero a finales, cuando se da la guerra de Rusia-Ucrania, hay un impacto importante en los cereales, por ejemplo, y en insumos que son muy importantes para la alimentación de aves en nuestro país y por lo tanto influyó en el precio del pollo y en el precio de las distintas alternativas de proteína animal, por ejemplo, que usamos los colombianos. En el caso del salario mínimo, si bien el incremento fue significativo de 10%, tal vez ya hacia el mes tal vez de abril de este año, la inflación se empezaba a ubicar en niveles de 9.2%, hacia junio de 9.7%. Entonces, la capacidad la capacidad adquisitiva de ese salario en términos reales ya empezó a ser mucho menor, pero sí tuvo seguramente un impacto empezando el año. Ahora, lo que sí es muy importante, y es importante tenerlo en cuenta para la inflación a futuro, y si usted se da cuenta, los esfuerzos que está haciendo el gobierno en este momento es tratar de desindexar a la economía, tratar de desligar a la economía del incremento en el salario mínimo, porque ese incremento no solo fija la capacidad adquisitiva de los hogares que se sienten con mayor poder de compra y salen a consumir, sino que muchos bienes y servicios o muchos precios en la economía se fijan con base en el salario mínimo y por lo tanto se genera un efecto de inflación por lo que se conoce como indexación a ese tipo de variables. Entonces, doctor Cristancho, le hago esa pregunta sobre lo que ocurrió hace un año para que usted nos diga qué se debería tener en cuenta en la negociación del salario mínimo de estos días para determinar el incremento del 2023, teniendo en cuenta esto, ¿no? Una inflación casi en el 13%, una productividad de 1,24%. ¿Cuál cuidado, particularmente, cuál es el cuidado que hay que tener en este momento para que esto no se vuelva una espiral inflacionaria hacia adelante? Pues Víctor, no solo una espiral inflacionaria, sino entender el contexto de los empresarios en nuestro país. Si usted se pone a pensar en los próximos 12 meses, usted muy probablemente piensa en un escenario en el que la dinámica de crecimiento económico se va a moderar significativamente, en donde la confianza empresarial y la confianza de consumidores ha venido disminuyendo y por lo tanto lo que vamos a tener es un escenario de menor crecimiento económico, en donde transferir, por ejemplo, mayores costos laborales o tratar de subir los precios a los consumidores finales
No va a ser tan fácil, pero en donde el costo del capital o el costo para los empresarios está muy alto. Hay restricciones todavía por el lado de oferta de bienes y servicios y de insumos que mantienen los costos altos. Los costos financieros se mantienen en niveles altos porque las tasas de interés del Banco de la República van a terminar cerca del 12% y usted ha visto que la tasa de usura, por ejemplo, en Colombia se está ubicando ya por encima del 40%, lo cual quiere decir que estamos en unos niveles de tasa de interés a las cuales se financian los empresarios bastante altas. Y si a eso se le suma el aumento de impuestos de la reforma tributaria, más un aumento en los costos laborales, realmente lo que está en riesgo es el empleo y la competitividad de los empresarios en el país. Entonces, hay que mantener un poco el balance de mantener la capacidad adquisitiva de los hogares en Colombia, pero contrastarlo con la coyuntura económica que se está viviendo en el país. Por lo tanto, incrementos muy fuertes, muy altos, podrían tener un efecto negativo en las condiciones económicas, por ejemplo, del mercado laboral en el país. Claro, de un lado están los empresarios que tienen, pues digamos, todas estas dificultades, pero de otro lado están los colombianos, ¿no? Los hogares que se ganan un salario mínimo, inclusive millones que están por debajo de ese ingreso, pero pues a los que todo se les ha encarecido y la plata no alcanza, doctor Cristancho, la plata no alcanza y necesitarían de pronto de unos ajustes reales importantes para enfrentar este momento difícil de carestía. Una última pregunta, y llevándolo como a términos de pandemia, y es la gran pregunta que nos estamos haciendo en Colombia y a nivel mundial. ¿Cree usted que ya llegamos al pico de inflación con este dato de noviembre? ¿Cuáles son sus perspectivas hacia adelante? Víctor, yo sí creo que ya llegamos al pico de inflación. Realmente vamos a tener un último dato que probablemente mantenga la variación de los precios acumulados 12 meses en niveles altos para el último mes del año, es decir, la inflación del mes de diciembre, pero tal vez, como le decía hace un momento, si uno ve las variaciones que estamos teniendo en los últimos meses en Colombia, estamos teniendo variaciones cercanas al 0.8% o incluso inferiores al 1% realmente. Eso va a entrar a contrastar con los aumentos que teníamos arrancando el año 2022, que eran inflaciones de 1.6%. Entonces, realmente cómo funciona la inflación es que en ese acumulado de los últimos 12 meses, a medida que se va conociendo una nueva cifra, se incorpora esa cifra, pero va saliendo la anterior y haciendo los últimos 12 meses corridos. En esa medida van a empezar a entrar variaciones cercanas al 1% o algo por el estilo y van a empezar a salir cifras cercanas al 1.6%. Eso por un lado. Por el otro, como le decía, la economía yo creo que ya se empezó a moderar, así que esas presiones de demanda que teníamos en la economía colombiana van a empezar a moderarse y eso va a contribuir a que la inflación descienda. Yo creo que un tercer aspecto es que a nivel internacional muchos precios están moderándose y uno de ellos, por ejemplo, es el costo de transporte. Los fletes, que en algún momento por un contenedor de 40 pies se podría llegar a pagar un flete de hasta $13,000, en este momento está más cerca de los $2,000 o $2,500. Esa disminución en los costos de transporte va a ayudar a una moderación en los precios en la economía colombiana. No obstante, yo sí le diría tal vez algo muy importante, y es que la mejor forma de combatir la inflación, de generar una disminución de los precios que además sea sostenible y de largo plazo, es un aumento en la inversión, es un aumento en la oferta y producción de bienes y servicios en la economía. De resto, pues seguirá teniéndose un desfase algunas veces en la oferta de estos y por lo tanto se generarán periodos de escasez. Entonces, en la medida en que se promueva la producción de alimentos, la producción de bienes y servicios en el país, pues vamos a tener seguramente unos mejores niveles de inflación para el año 2023, junto con una estabilidad o tal vez un descenso de la tasa de cambio, porque como le decía, somos un país que depende mucho de las importaciones y que prácticamente directa o indirectamente toda la canasta de gasto de los colombianos se ve impactada por la tasa de cambio. Pues tiene usted una proyección muy parecida a la del Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional, esperando el próximo año
un descenso de 4 o 5 puntos porcentuales en la inflación para terminar el 2023 en una cifra más cercana al dígito, al 8, al 7%. Doctor Cristancho, muchas gracias por estos minutos. Que tenga una feliz noche. Víctor, a ustedes muy buena noche, muchísimas gracias. Germán Cristancho, jefe de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Con esta entrevista hacemos nuestra siguiente pausa, pero ya volveremos para contarles las cifras, los indicadores económicos más importantes de esta jornada. Continuamos en Signo Pesos. Gracias por seguir aquí con nosotros. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.812 pesos con 37 centavos. Subió otra vez el dólar, hoy avanzó 45 pesos con 18 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una caída del 3%, se ubicó en promedio en $83 por barril, una jornada muy volátil. En algún momento estuvo subiendo con fuerza, luego cayó con fuerza también. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.920.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 1,87%. Acción más valorizada, Grupo Sura, con una ganancia del 8,44%, y la acción que más cayó fue la de ISA, que tuvo un retroceso de 5,43%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, confirmó que este miércoles comenzará la transferencia de 500.000 pesos para hogares en pobreza y también en pobreza extrema, donde haya madres cabeza de familia. La transferencia hace parte del plan de choque contra el hambre que impulsa el gobierno nacional. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.